Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video en EDTeam. Una pregunta que me hacen constantemente a mí y en redes sociales y en la comunidad y en todas partes es ¿por qué hay tantos lenguajes de programación? Pero qué manía de la gente de complicarse la vida. Debería haber un hito. Si hubiera un hito, me aprendo ese lenguaje, tomo un curso y ya está, ya soy programador y ya de ahí para adelante nada más, ¿no? ¿Por qué hay 10, 20, 30, 50, 100, 200? ¿Por qué? Es cierto que en un mundo ideal debería haber un único lenguaje de programación, como debería haber un único idioma y no tendríamos que tomar cursos de inglés, de francés, de italiano, de chino. Pero ese es un mundo ideal. El mundo real es en el cual alguien ve un lenguaje y dice, está feo, no me gusta, yo lo voy a hacer mejor, yo lo voy a mejorar, voy a cambiar esas cosas que no funcionan. Y alguien más viene y dice, este otro lenguaje intentaba mejorar lo del anterior, pero está feo, a mí tampoco me gusta, hagamos otro. Es inevitable, de verdad es inevitable que aparezcan más lenguajes porque así es la naturaleza humana. Intentar mejorar, intentar cambiar, intentar hacer las cosas a su propio modo. Entonces este video tiene como finalidad explicarte de qué manera se clasifican los lenguajes de programación para que tú ya no estés tan perdido en este enorme mundo de la programación y sepas qué tipo de lenguajes hay y por qué criterios se clasifican. Quédate hasta el final de este video porque te va a ayudar muchísimo a entender todo el mundo de la programación. Te aseguro que este video es muy valioso para ti. Pero antes de comenzar, déjame contarte los cursos que han llegado esta semana a EDTeam. Arduino desde cero, tú que lo pedías, aprende esta plataforma de desarrollo de hardware libre con el profesor Andrés Niño desde Australia. Y también aprende a hacer server-side rendering con Svelte y Zapper, la solución exclusiva para Svelte y llevarlo al lado del backend. Estos son los cursos que llegan esta semana. Recuerda que puedes empezar a verlos completamente gratis en ed.team, además de todos los cursos que tenemos. Esta semana se acabó el Black Friday, fue muy bonito. Y si tú no alcanzaste el Black Friday, pero estuviste ahí intentando entrar, seguramente te mandamos un cuponcito de descuento a tu correo electrónico. Así que muy atento y muy atenta. Hablemos ahora de los tipos de lenguajes de programación. Para empezar, ¿qué cosa es un lenguaje de programación? Pongámoslo por acá. ¿Qué cosa es? Para entender qué es un lenguaje de programación, primeramente preguntémonos qué cosa es programar. Y programar es darle instrucciones a una computadora. Una secuencia de instrucciones siguiendo un algoritmo, ¿no? Una secuencia de pasos para que la computadora resuelva un problema. Esa secuencia de pasos, ¿cómo se la decimos? Hay que tener una manera de comunicarse con la computadora y de darle órdenes. Entonces, las computadoras entienden el binario, ceros y unos, ceros y unos. Eso entienden las computadoras. Pero obviamente que eso es muy difícil de escribir para nosotros, ¿no? Entonces, nosotros podemos bajar al lenguaje máquina, que es una forma de hablarle directamente al hardware a través de instrucciones. Más arriba está el lenguaje ensamblador, pero siguen siendo formas muy complejas de hablarle a un computador. Entonces, como una capa más encima, hablamos ya de un lenguaje de programación, aunque técnicamente hablando ensamblador también es un lenguaje de programación. Pero para que me lo entiendas sencillo, un lenguaje de programación es una sintaxis para darle instrucciones a una computadora. Es una sintaxis, es decir, un conjunto de instrucciones en texto y en símbolos para darle instrucciones a una computadora. ¿Listo? Muy bien, habiendo entendido qué es un lenguaje de programación, pasemos a ver las diferentes formas de clasificarlos, porque hay bastantes formas. No voy a entrar muy en detalle a estos temas porque son bastante complejos y dan tranquilamente para un curso cada uno de estos puntos, pero sí te voy a dar una vista panorámica que te va a ayudar a entenderlo. Una clasificación es por su compilación. ¿Qué significa esto? Recuerda que las computadoras entienden acá binario, ¿cierto? Esto es lo que entienden las computadoras. No entienden directamente un lenguaje de programación. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es una forma de convertir esta sintaxis entendible por los seres humanos al código binario que entiende una computadora. Ese proceso normalmente se llama compilación. Y según el modo de compilación, nosotros podemos clasificar a los tipos de lenguajes en dos: lenguajes compilados y lenguajes interpretados.
La diferencia es la siguiente. Un lenguaje compilado se escribe, escribes tu código, luego ese código pasa por un proceso de compilación, y ese compilado ya va a la computadora. ¿Sí? Ese compilado. Entonces, la computadora ya tiene un lenguaje que entiende. En cambio, en el caso del interpretado, yo escribo acá el código y ese código va de frente a la computadora. Y tú dirás, oye, pero si la computadora, ya hemos hablado por acá, que la computadora no entiende directamente esa sintaxis, sino que necesita el binario o el lenguaje de máquina, ¿cómo es que tú le mandas código directo a la computadora? Es que en este caso la computadora tiene en su interior algo llamado, aquí adentro, tiene algo llamado intérprete. Este intérprete se encarga de traducir este lenguaje al código que entiende la computadora. Y ese intérprete lo hace en tiempo de ejecución. Es decir, en el momento que tú utilizas el programa, en ese momento el intérprete está traduciendo. Es como si tú hablaras con alguien en chino, pero tú no hablas chino, entonces tienes al costado a un intérprete. Y él en tiempo real va traduciendo lo que tú dices, ¿no? Y también lo que el otro chino dice, él lo va traduciendo, así, en el mismo momento. Mientras que el compilado es como si ya alguien lo hubiera traducido y ya te da la grabación traducida de antemano. Algo así para poner un ejemplo, ¿sí? Incluso existe un concepto llamado JIT, que es Just in Time, que es como compilar en tiempo de ejecución. Es como que un interpretado llega acá y en el tiempo en que tú vas a utilizar el programa, este interpretado se compila, es decir, se compila en el mismo tiempo de ejecución. Ese es un tema un poco más complejo al que no me quiero meter porque escapa del alcance de este video, pero básicamente entiende esto, ¿sí? Los compilados se convierten primero al lenguaje de máquina y luego van a la computadora, y los interpretados en la misma computadora se traducen en el mismo momento. Por este lado tenemos a lenguajes como Java, como Go, como C++, como el mismo C, el mismo C#, etcétera, ¿no? Por el lado de los lenguajes interpretados tenemos a JavaScript, tenemos a Python, tenemos al viejo PHP, tenemos a Ruby, etcétera. ¿Listo? Ahí tienes una primera clasificación de los lenguajes de programación. La siguiente clasificación de los lenguajes es por el paradigma. ¿Qué cosa es un paradigma? Es una forma de resolver un problema. Los lenguajes de programación se utilizan para resolver problemas. Por ejemplo, un problema podría ser calcular la órbita en la que hay que enviar el cohete para llegar a la Luna. Por ejemplo, es un problema matemático muy complejo, entonces la computadora tiene que hacer todos los cálculos necesarios. Pero nosotros tenemos que decirle los pasos que va a seguir la computadora para resolver ese problema, o sea, el algoritmo. Entonces, hay muchas maneras de llegar a la solución y cada una de esas maneras se llama paradigma de programación. Hay varios paradigmas. Generalmente nos empiezan a enseñar por el paradigma estructurado, que es programar de abajo hacia arriba. Programa una instrucción, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. Es la manera más fácil de programar. El problema es que cuando el programa crece, esa forma de programar es insostenible, porque todo está en secuencia, y los programas cuanto más complejos son, es mejor partirlos en pedazos para que se comuniquen entre ellos. Entonces, según el paradigma, nosotros podríamos clasificar en primer lugar a los lenguajes multiparadigmas. Es decir, los lenguajes con los que puedes programar en varias maneras, en varios paradigmas. Obvio. Multiparadigmas. Después tenemos los lenguajes orientados a objetos, POO. También tenemos los lenguajes funcionales, los lenguajes para programación reactiva, etcétera, según el paradigma. Y realmente hay más paradigmas, ¿no? Pero estos son como los más conocidos. Entonces, si bien es cierto que hay varios lenguajes que pueden ser multiparadigmas, tienen un paradigma en principal. Por ejemplo, Java es multiparadigma, pero empezó como programación orientada a objetos, completamente orientado a objetos. Ahora Java puede ser funcional, reactivo, puede ser estructurado, puedes hacer muchas cosas con Java.
Java, Kotlin, C++, C Sharp, etcétera, orientados a objetos. Incluso Go podemos ponerlo acá como orientado a objetos, aunque es multiparadigma también, ¿no? Multiparadigmas, bueno, los que puedes aplicar programación orientada a objetos, funcional y tal, ¿no? Por ejemplo, JavaScript, los conocidos de siempre, ¿no? Python, PHP, etcétera, los conocidos de siempre. Ahora, en el lado de los funcionales, ¿qué cosa es la programación orientada a objetos, la funcional y la reactiva? Tenemos un video que se llama Paradigmas de Programación aquí en EDTeam para que vayas a verlo después y lo entiendas mejor. Pero básicamente, la programación orientada a objetos es partir el programa en pedacitos llamados objetos que tienen datos y tienen comportamiento y luego se comunican entre ellos. La programación funcional consiste en partir todo el programa en funciones. Las funciones son como acciones específicas y esas acciones van transformando los datos y los van enviando a diferentes funciones que se comunican entre ellas. Y la programación reactiva es reaccionar a los cambios en un stream de datos. Es decir, los datos están llegando, y si en eso que llegan los datos hay algún cambio, el programa reacciona. Ejemplo, un chat de WhatsApp, ¿no? Están llegando los datos porque estamos hablando, estamos conversando, entonces el software está escuchando los cambios en el stream de datos. Básicamente eso es. Los funcionales clásicos son, por ejemplo, Haskell. Acá tenemos Haskell, Elixir, Erlang. Y la programación reactiva realmente se puede hacer con cualquier lenguaje. Es más, hay una tecnología llamada RX que se aplica a casi que todos los lenguajes para hacer programación reactiva. Así que por el paradigma tú puedes clasificar también a los lenguajes de programación. Otra forma de clasificar los lenguajes es por el propósito. Y ahí podemos clasificarlo en dos tipos: propósito general o propósito específico, o los famosos DSL. Un lenguaje de propósito general es aquel con el que puede resolver múltiples problemas, es decir, no está enfocado a un uso específico. Es decir, aquí entrarían casi que todos los que nosotros conocemos normalmente, como por ejemplo Java, C, C Sharp, JavaScript, PHP, Python, etc. Básicamente todos los que conocemos normalmente son esos lenguajes de propósito general. Mientras que los lenguajes de propósito específico o DSL, de Domain Specific Language, son aquellos que están creados para un uso en particular y fuera de ese ámbito no existen. No puedes usarlo para más cosas. Ahí entra un viejo conocido de todos ustedes que es SQL, por ejemplo, para crear tablas en las bases de datos, para consultar información en las bases de datos, para poblarlas, ¿cierto? Fuera de las tablas, fuera de las bases de datos, ¿para qué puedes usar SQL? No te sirve absolutamente para nada. Así que SQL es un lenguaje de programación de propósito específico. Ahora bien, acá viene un gran debate. HTML, CSS son lenguajes DSL de propósito específico. Acá hay mucha gente que dice sí, son igual que el caso de SQL, es decir, son lenguajes de programación pero de propósito específico. Por eso es que los consideramos como no lenguajes de programación, porque nosotros estamos acostumbrados a usar a los lenguajes de propósito general con ese nombre. Es un debate en el que no me quiero meter en este video realmente, pero ustedes díganme en los comentarios qué creen. ¿HTML y CSS son lenguajes de programación de propósito específico o son un lenguaje informático cualquiera? Por ejemplo, ahí estaba viendo que existe un lenguaje llamado Logo, que está creado específicamente para ejercicios de matemática para enseñarle a niños. Es decir, solo para eso se usa y no se usa para nada más. La siguiente forma de clasificar a los lenguajes de programación sería por el nivel. Y según eso podríamos clasificarlos por alto nivel y bajo nivel. A primera impresión te podrían engañar los nombres haciéndote creer que el alto nivel es superior al bajo nivel, que el bajo nivel es un lenguaje inferior, pero no tiene nada que ver. Realmente el concepto de alto y bajo nivel está pensado en las capas. Es decir, imagínate que yo tengo aquí el hardware, ¿cierto? Y a un nivel por encima tengo el software, y a un nivel por encima incluso tengo al programador. En ese sentido, el nivel más bajo
es el hardware. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, nos referimos al lenguaje de bajo nivel. Y de alto nivel, ya al programador y al software que el programador crea. Entonces, los lenguajes de bajo nivel están pensados para darle instrucciones directamente al hardware. Hacer controladores, hacer drivers, sistemas operativos, que son aquellos que directamente se comunican con el hardware. Por ejemplo, cuando tú escribes una aplicación web, esta aplicación web corre encima de un navegador, ¿cierto? Tú no te preocupas del hardware. Ya el hardware es problema del navegador y es más, realmente es problema incluso del sistema operativo encima del cual corre el navegador. Así que tú tienes un montón de problemas ya resueltos, debes agradecerlo. Antiguamente los programadores tenían que crear sus propios drivers. Entonces, cuando tú programas en alto nivel, estás programando directamente en la capa del software. Y como tú programas ya en la capa del software, ya no te preocupas de las instrucciones del hardware. Hay ya un nivel de abstracción muy grande. ¿Qué significa abstracción? Que tú no te preocupas de lo que está pasando por debajo. Por ejemplo, tú con JavaScript puedes decir que este elemento desaparezca. Si le doy clic, listo. Y si doy otro clic, que vuelva a aparecer. Qué bonito, apareció, desapareció. Pero por debajo, ¿qué pasó para que aparezca y desaparezca? No tienes idea, ¿cierto? Eso es abstracción. Mientras que con un lenguaje de bajo nivel, tú tienes que ver toda la secuencia de instrucciones de manera detallada. Te voy a poner un ejemplo del mundo real. Imagínate que yo te digo, prepárame el desayuno. En un lenguaje de alto nivel, la instrucción sería, prepárame el desayuno. Tú vas y preparas el desayuno. Listo, o sea, la abstracción es que yo no sé cómo lo prepararás, tú luego vienes y me traes el desayuno. Mientras que con un lenguaje de bajo nivel sería algo como, párate, camina 2 pasos a la izquierda, ahora mira a la izquierda, camina 2 pasos a la izquierda, levanta el brazo derecho, extiéndelo hacia adelante, coge la sartén que está frente a ti, ahora prende la hornilla de la cocina, ahora camina 3 pasos a la derecha, abre la puerta de la refrigeradora, coge 3 huevos, levántalos, llévalos hacia la cocina, ábrelos, o sea, a un nivel de paso por paso, por paso, por paso, ¿te das cuenta? Porque van a las instrucciones directamente al hardware. En el caso de los lenguajes de bajo nivel, nosotros estaríamos hablando del binario, que técnicamente no es un lenguaje de programación, es ya el tipo de código que entiende la computadora, el lenguaje máquina y el famoso lenguaje ensamblador. Mientras que por los lenguajes de alto nivel, pues todos los que ya conoces, ¿no? El PHP, el JavaScript y bueno, para no ponerme a poner todos eso, voy a poner los que ya conoces. Los que ya conoces. Seguramente en este punto te estás haciendo una pregunta. ¿Y dónde queda el papá de todos los lenguajes? El papi, el gallo del gallinero, C, ¿dónde queda? ¿Bajo o alto? C en realidad queda a un nivel intermedio, es como de medio nivel. Tiene instrucciones de bajo nivel, pero también puedes hacer instrucciones de alto nivel con C. Así que C se queda en el medio de los dos. Y una última forma de clasificar los lenguajes sería por el tipado. Y tendríamos lenguajes no tipados y lenguajes tipados. Este tema es muy amplio, tan amplio que da para un video completísimo, porque el tema no es tan sencillo como no tipado y tipado. Hay fuertemente tipado, dinámicamente tipado, incluso hay tipados que pueden inferir tipos. Es un tema bastante complejo, pero te lo voy a simplificar de la manera más sencilla que puedo. ¿Qué cosas son los tipos? Son los tipos de datos. La programación consiste en manipular datos. Por ejemplo, si tú mandas datos de entrada 1 y 2 y la función es una suma, 1 más 2 es 3. El resultado, el output, es 3. El input es 1 y 2. Entonces, ese es un ejemplo súper sencillo. Pero en todo el mundo de la programación, todo es manipular datos. Entonces, tenemos que saber qué tipo de datos son. Este dato que me estás dando es un número, porque si tú me haces sumar 1 y 2, yo puedo devolverte 3. Pero ¿qué pasa si me haces sumar 3 más Pepito? No puedo sumar 3 más Pepito. Pepito es un nombre, es una palabra. 3 es un número, no hay forma. ¿Qué pasa si me haces sumar Pepito más verdadero? Verdadero es una respuesta lógica, no es una palabra y menos es un número. Entonces yo no puedo.
No puedo manejar esas operaciones. Entonces es necesario que los lenguajes sepan qué tipos de datos les están dando para operar. Les están dando números. Básicamente hay 3 y luego podemos meternos a muchísimos tipos ya mucho más finos, ¿no? Pero podríamos clasificarlos en 3 grandes grupos: los números, los textos o strings y los booleanos, que son verdadero y falso. Repito, hay más, pero no te quiero complicar, ¿sí? Entonces, si el lenguaje te fuerza a que tú escribas cuál es el tipo de dato, por ejemplo, cuando declaras una variable o cuando escribes una función y tienes que especificar los parámetros, es decir, el input, y tienes que especificar el output, eso es un lenguaje tipado. Tipado te fuerza a especificar el tipo. Especificas el tipo. Pero hay otros tipos de lenguajes en los que no te piden eso y tú no especificas el tipo. Entonces tú dirás, ¿y cómo? ¿Cómo el lenguaje sabe si yo le mando a sumar 2 más Pepito, un número más una palabra, qué hace? Si no le he dicho qué cosa es cada uno. Es que el lenguaje lo reconoce. Claro que esto, por un lado, es mucho más fácil de programar porque ya te olvidas de estar escribiendo esto es un string, esto es un número, esto es un float, esto es... No, te olvidas de eso y de frente escribes var, tal y listo, y luego puedes cambiar el famoso casting, que es hacer que un dato cambie de tipo. Uno que era número, convertirlo en texto, por ejemplo, ¿no? Es más rápido de programar, pero, como tú te imaginarás, puede traer comportamientos súper locos. Porque como el lenguaje no sabe si es un string, si es un texto, si es otra cosa, tiene que inferirlo, tiene que adivinarlo, tiene que interpretarlo y a veces se equivoca. La clásica broma de programadores, ¿no? Estás en clase de programación, creas una calculadora, haces que la calculadora sume 2 más 2 y te devuelve 22. Clásico error de novato, ¿no? Porque tú estás sumando strings. Al sumar strings, no números, lo que estás haciendo es decirle, oye, júntame este y este. No haz una suma matemática, una suma aritmética, simplemente ponlos uno al lado del otro. Ese es un ejemplo clarísimo, muy sencillo de entender, pero claro, de qué problemas hay cuando los tipos no son definidos correctamente. Te dan resultados que no son. Por eso es que aunque los no tipados son más fáciles de escribir, podrían darte bastantes problemas y cuando la aplicación crece, refactorizarla, es decir, hacer modificaciones, puede ser un caos porque los datos empiezan a fluir por toda la aplicación. Imagínate un dato que antes era un string, luego se vuelve un número, luego se vuelve otra cosa. Mientras va avanzando la aplicación, es un caos poder hacerle el rastreo, ¿no? En cambio, en un lenguaje tipado, tú sabes lo que es. Este dato es un string. Esta función me devuelve un número. Ya está. Esta función necesita un boolean como parámetro y me va a devolver un número o un string. Listo. No tienes ninguna complicación. Demora un poco más en escribir, pero tienes esa tranquilidad. Por eso, por ejemplo, JavaScript, que es uno de los lenguajes más locos en el tema de la inferencia de tipos, tiene algo llamado TypeScript, que es un superset de JavaScript que lo vuelve tipado para que los programadores puedan trabajar un poquito más en orden. Esos son los tipos de lenguaje. Mira, vamos a hacerle un repaso por compilación, por el paradigma, por el propósito, por el nivel y por el tipo. ¿Qué te parece? ¿Sabías todas estas clasificaciones? Seguramente que hay más clasificaciones que se me han pasado, pero eso te va a ayudar bastante a entender los tipos de lenguaje. Para cerrar te voy a poner aquí cuáles serían cada uno de ellos. Por ejemplo, tipados serían Go, Java, C#, C++, mientras, bueno, Kotlin también, pero aquí también hay inferencia de tipos, ¿no? En algunos casos tú puedes no decirle el tipo y el lenguaje lo infiere, por eso te decía que es un poco complejo, ¿no? Por acá están los clásicos de siempre, ¿no? Con los que aprendiste a programar, JavaScript, PHP, Python, etc. En ellos tú no declaras el tipo de dato. En Python creo que podrías, si tú quieres, es como opcional. Espero que este repaso por los tipos de lenguaje de programación te haya servido para ampliar tu panorama en este mundo y que te animes de una vez por todas a dar el paso a la programación si aún estabas en dudas. Te invito a ver el curso Programación desde cero en EDTeam, que es gratuito, 100% gratis, desde la clase 1 hasta la clase final. Todo es gratis para que entres al maravilloso mundo de la programación. Y si ya estás programando, seguramente este panorama te va a servir mucho, te va a ayudar a refrescar la memoria en algunos casos. Y si quieres
este diagrama, tenerlo ahí en tus archivos para poder repasarlo, te vamos a dejar el link abajo en la descripción también para que tú vayas y tengas el diagrama en tus favoritos. Yo soy Álvaro Felipe, espero que este video te haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.